quiero compartir con ustedes algunas cuestiones que tienen que ver con ese marco de enriquecer la enseñanza y otras que están más cercanas a los temas que estoy pensando hoy con el equipo. Por supuesto, después va a haber un tiempo para que conversemos y para reflexionar juntos. Quiero entonces empezar con esta imagen. Esta imagen es de una escuela, pero en este caso de una escuela de Río de Janeiro, que tuve la oportunidad de visitar en el transcurso del último año. Y elijo esta imagen porque una situación en esta escuela que me impresionó particularmente y que tiene que ver con que los alumnos de la escuela media tienen el currículum básico obligatorio, pero además cursan una orientación que eligen entre guión, multimedia y programación. Y el día que visito la escuela me cuentan sobre un proyecto que tuvo que ver con generar juegos para los teléfonos celulares, pero inspirados por la obra de un poeta local. Esos alumnos con los que tuve la oportunidad de hablar se sienten emprendedores, les quiero decir, porque agarran el teléfono y dicen, bueno, mira el juego que nosotros hicimos, que está subido en el store y yo digo, wow, ¿cómo lo lograron? Y dijeron, es que hacemos el proceso de punta a punta, ¿no? Y descubrí que son los chicos que más saben de literatura entre los que yo conozco. Les preguntaba cosas tales como, por ejemplo, ¿por qué hay una araña? Y decían, bueno, porque en el poema tal, el autor habla sobre la araña, que tiene que ver. Muy impresionante. La directora me cuenta este proyecto, la escuela es la Escuela Nave de Río de Janeiro. La escuela me cuenta este proyecto y me dice, mira, estábamos tan impresionados por los resultados que llamamos a la televisión el día que presentábamos el proyecto. Porque la verdad es que creímos que este proyecto vale la pena de ser contado como un proyecto hecho por un gobierno, por una empresa, por quien fuera. Y cuando estaban presentando el proyecto en un salón bastante parecido a este, precioso que tiene la escuela, entra un alumno y dice, el poeta se murió el día que hacían la presentación. Yo digo, hay cosas que no se pueden explicar, que son, casi les diría, magia, dicho con responsabilidad pedagógica. Muy impresionante, creo que hay una fuerte conexión en algunos de los proyectos que estamos viendo en términos de lo que pasa en la escuela y lo que sucede en la realidad. Y bueno, estas imágenes que saqué son imágenes que hablan de ese proyecto, que hablan de esos niños. Esos niños van a salir de la escuela secundaria preparados para lo que sea. Sí, no tienen ninguna duda sobre cómo siguen sus vidas en términos de formación, de acceso a la universidad. Están, Jerome Brunner diría, empoderados. Y fíjense, Leonardo lo mencionaba hace un rato, ¿no? Acá no pasa por la tecnología, sino por el proyecto, por la oportunidad que generó contar con la tecnología, pero fundamentalmente por una idea que inspira todo este trabajo. Acá creo que no se llega a ver, pero voy a hacer unos micro comentarios sobre estas primeras diapositivas que, como les decía, tienen que ver con lo que sabemos acerca de pedagogía. Sacó un número monográfico sobre los que se reconocen como principales pedagogos del siglo XX. Entonces se podrán imaginar Piaget, Brunner, Freire, Montessori. Y hay unos rasgos que uno podría sacar de la lectura de este número monográfico, donde dice, bueno, la enseñanza cuando es buena crea un ambiente para aprender, fomenta una educación integral, racional, forma la conducta moral mediante el diálogo, forja una comunidad de vida, comprende cómo se construye el conocimiento y se desarrolla la inteligencia, claramente este rasgo viene de la obra de Piaget,
se implica en la lectura y en la comprensión crítica de la realidad, se sumerge en el aprendizaje colaborativo y la investigación-acción, realiza un trabajo socialmente productivo para la colectividad, proyecta la experiencia en la comunidad. Este es un artículo que introduce ese número de Carbonell, que tiene como título La memoria, arma del futuro, en Cuadernos de Pedagogía, su especial 25 años. Y lo que a mí me sorprende de la lectura de este trabajo es que prácticamente todo lo que necesitamos saber y hacer en materia de pedagogía está escrito hace muchas décadas. Y el problema es que de esto sucede bastante poco en términos de lo que vemos cotidianamente. ¿Cuántas veces nosotros vemos experiencias que podemos decir que recorren estos rasgos? Entonces, bueno, lo planteo casi les diría con preocupación. Cuando escribí en 2012 Enriquecer la enseñanza, fundamentalmente introduje una categoría con la que venimos trabajando con el equipo desde hace muchos años, que tiene que ver con reconocer lo poderoso en las experiencias que nosotros vivimos, tanto como alumnos, pero también como docentes. Y acá les diría, casi podemos hacer un ejercicio de rememoración. Piensen en el docente que marcó tanto la vida de ustedes que hace que hoy estén sentados acá, a esta hora, escuchando, compartiendo este espacio de diálogo acerca de la innovación y la educación. Y cuando ustedes piensan en esos docentes, no recuerdan a todos los docentes, recordamos a uno, recordamos a dos, recordamos a tres, que probablemente son los que Philip Jackson llamaba los docentes transformadores, que son los que cambiaron nuestra vida, los que nos inspiraron para hacer las elecciones que hicimos. Cuando miramos los rasgos de esas experiencias que recordamos, experiencias a las que denominé de enseñanza poderosa, pudimos reconocer algunos especialmente. La enseñanza poderosa cuenta la historia de la disciplina en términos de lo que es un campo de conocimiento en el momento en que se está enseñando. O sea, cuenta la actualidad del campo. Y cuando no cuenta la actualidad del campo, en realidad lo que está enseñando es la historia de la disciplina. Entonces, esta es una discusión que me parece interesante plantear, sobre todo por la preocupación que supongo que tenemos compartida acerca de la tecnología, porque creo que nunca antes tuvimos tantas posibilidades como tenemos hoy para entender la actualidad de un campo. Y eso es fundamentalmente por lo que hacemos en las redes, ¿no? Si uno quiere entender el debate hoy entre los geógrafos, el mejor lugar donde puede estar es en las redes. Y casi que tenemos una responsabilidad moral de hacerlo, ¿no? De nuevo, porque eso es lo que tenemos que enseñar, lo que el campo es hoy. Otro rasgo que a mí me interesa particularmente y al que voy a volver de la enseñanza poderosa tiene que ver con que esas son prácticas que se crean en tiempo presente. No es la clase de hace 3 años, ni mucho menos la de hace 10 años. Y esto coincide fundamentalmente con el hecho de que el campo no es el mismo que hace 10 años. Pero la clase es una construcción, casi les diría, en tiempo real. Es la clase creada para este grupo, en esta escuela, hoy. Y si la tuviera que dar dentro de 15 días, tal vez no sería la misma clase. Recuperando acá parte del sentido que nos ilumina desde la obra de Jerome Brunner, y especialmente pensando en un libro que se llama La educación, puerta de la cultura, la enseñanza poderosa mira en perspectiva. Me permite entender que si yo miro el problema desde este punto de vista, lo voy a ver de una manera, pero si lo voy a ver desde otro punto de vista, el problema es distinto. Y esa mirada en perspectiva es algo que aparece recurrentemente en estas experiencias. Bueno, y creo además, y creo mucho en esto y trabajo mucho en esto, que la enseñanza poderosa tiene en términos de práctica una estructura que es original, una estructura que no es la estructura explicación, aplicación, verificación de la secuencia clásica de la didáctica, sino que hay algo de esto que en estas prácticas está alterado.
Creo además que la enseñanza poderosa conmueve, nos deja huellas, hace que salgamos de la clase distintos de cómo entramos, tanto los docentes como los alumnos. Y pareciera que eso es algo muy importante a la hora de pensar en términos de didáctica y de una didáctica contemporánea. Hablando de lo que significa esto en los ambientes de alta disposición tecnológica, y voy a decir, bueno, claramente empezamos a hablar de ambientes de alta disposición tecnológica con la irrupción del modelo 1 a 1 y gracias a las políticas promovidas desde el gobierno nacional y desde los gobiernos provinciales, fundamentalmente con los planes de acceso y el modelo 1 a 1, para la enseñanza secundaria, con el programa Conectar Igualdad, entre otros. Pero la realidad es que yo diría en este momento que esto es un ambiente de alta disposición tecnológica. ¿Sí? Ustedes están ahí con sus teléfonos, algunos con sus tabletas, están sacando fotos, otros están mandando WhatsApp o están tuiteando. Y tenemos probablemente hasta más que un dispositivo cada uno. ¿Sí? Yo en este momento claramente tengo el celular en la mano, aclaro que porque no me lo puedo despegar, ¿sí? Si lo dejo me empieza a faltar el aire. Y tengo una máquina que me prestaron, más tengo la otra máquina en la cartera. Bueno, ese es el ambiente de alta disposición tecnológica. Y esto mismo pasa en las aulas, ¿sí? Nuestros alumnos, más allá de algunas restricciones poco efectivas, claramente, empiezan a tener no solo la máquina de Conectar Igualdad, sino además sus propios celulares, que a veces tienen unas funciones muy sofisticadas, tabletas y todo lo que veamos que va a venir en los próximos años, lo que sabemos que va a venir en los próximos años.